Buenas tardes. Vamos a hablar de un tema importantísimo de esta novela, ensayo novelado, como quiera, retrato de un reportero adolescente. Rafael Narbona, buenas tardes. Hola, Rafael. Antonio. Un paseo por el siglo XX. Como pueden ver por la portada, es de Tintín y su perro Milú. ¿Cómo es la historia, Rafael, de esta novela, de este ensayo? ¿Cómo se te ocurrió? Y también la portada, ¿no? Y el contenido también, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Bueno, yo tenía la ilusión de escribir un libro sobre Tintín, que es uno de mis mejores amigos. Me acompaña desde los 8 años y sigo leyéndole a menudo. Y había publicado ya una serie de artículos en revista de libros analizando algunos de los álbumes. Y entonces, bueno, pues un amigo que trabaja en PPC, en esta editorial, que es una editorial católica, me animó a escribir un libro. Y yo en un principio pensé hacer pues un ensayo. Pero según escribía me di cuenta de que el ensayo resultaba un formato demasiado serio. Yo quería hacer algo más dinámico, que se leyera con más fluidez, con más gracia. Y dije, bueno, ¿por qué no convertirlo en una especie de novela? Donde yo me encontraría con un Tintín de 93 años que vive en una residencia de la tercera edad en las afueras de Bruselas, al que yo localizo gracias al director de revista de libros, Álvaro Delgado Gal, con el que me reúno y que accede a concederme entrevistas durante 3 meses, que nos permiten ir analizando sus álbumes, sus aventuras, que aquí yo las pensaba describir como hechos reales, acontecimientos del siglo XX. Y bueno, pues así elaboré todo el libro, incluyendo entrevistas a Bianca Castafiore, a Silvestre Tornasol. Pero cuando ya el libro estaba acabado, nos encontramos con el implacable Nick Rothwell, ¿no? Que es el marido de la viuda de Hergé, de Fanny Balmic, ¿no? Y bueno, pues les preguntaba, queríamos llamar el libro El asunto Tintín, incluir un dibujo de Tintín en la portada, y nos dijeron amablemente que no, pero casi en un tono que recordaba al abogado de Vito Corleone, ¿no? O sea, más vale que no lo hagan. Nos hicieron una proposición que no pudimos rechazar, con lo cual pues empezamos a darle vueltas y yo transformé a Tintín en un viejecito misterioso que se llama Niemand, que en alemán significa, y en flamenco también nadie, y que, bueno, pues que él negaba ser Tintín, pero que tenía un extraordinario parecido con Tintín, que había conocido a Tintín y con el cual, y que se prestaba a hablar sobre Tintín. Y de hecho había tenido un perro que se llamaba Milú, aunque decía que no era el Milú de Tintín. Total, creé ahí una especie de artificio literario, tuve que reescribir el libro prácticamente en un mes, con una indignación notable, ¿no?, por los problemas que nos ponía Moulinsart. Y la portada, pues bueno, como no podíamos poner a Tintín, dijimos, un amigo me propuso que apareciera yo, que a fin de cuentas ataviado como Tintín, dirigiéndome a la residencia a entrevistar a Tintín, acompañado por uno de mis perros, Marta, un Scottish Terrier, y con el castillo de Cheverny al fondo, pero con la fachada íntegra, porque en realidad Hergé suprimió 2 alas laterales para que resultara menos ostentoso. Así que bueno, pues esto es un libro que más o menos me habrá llevado a escribirlo 7-8 meses, con el cual me he divertido mucho. De momento la primera edición, que han sido 1050 ejemplares, se agotó en 2 meses, que es tal como están las cosas, está muy bien. Y ahora se han tirado otros 1000. Y bueno, desde que empezó la guerra de Ucrania, las ventas se han disminuido un poco, pero ahí sigue. Y bueno, lo presenté en el encuentro anual que organiza la Asociación de Tintinólogos Mil Rayos. Y la verdad es que tuve bastante éxito porque por primera vez en mi vida, firmé 60 ejemplares de una tacada, ¿no? Nunca, lo máximo que había firmado habían sido 15, 20. Esta vez es que vas a la feria del libro y que a lo mejor firmas 3 ejemplares y que te marchas a casa con una sensación terrible, pues aquí, pues bueno, me vi con una cola, que estuve 1 hora dedicando ejemplares. Y bueno, es mi 5.º libro y espero volver a escribir sobre Tintín. Lo que pasa es que con los problemas que pone Moulinsart, alguna vez se me había pasado por la mente escribir las memorias de los hermanos, bueno, que no son hermanos, de Dupont y Dupont, de Hernández y Fernández. Hay de hecho unas memorias de Néstor, que publicadas por Moulinsart, y que es un libro difícil de conseguir. No sé si en Bélgica se puede comprar con más facilidad. Y sí me gustaría volver sobre Tintín. No me gustaría pensar que es ya un final de etapa y que me he despedido de él, porque me sigue proporcionando mucha felicidad. Es un libro maravilloso, también con la técnica, con el objetivo de educar, como todos los álbumes de Tintín, educar en valores
de lealtad, del bien, de la justicia, y que se nota en tu propia novela, ¿eh? Eso lo consigue, yo lo recomiendo. También está con nosotros Polus desde Bruselas, que es director de teatro. Polus, Y buenas hola, tardes. Antonio. Buenas tardes. Y Antonio Hola. García, que Disculpa, está que en me pillé en Almería. la calle, lo siento, no sé a poder. A ver si puedo seguir después más adelante. Vale, Lo escucho después, ¿eh? muy Era para bien, como saludaros. quiera. Muy bien, Muchas gracias. De Antonio, Almería. Me ha Bien. de pillado, Almería, me ha muy pillado bien. bien. No, Un no tuvo abrazo, ¿eh? mucho tiempo Tintín por España, pero es un tema de las ausencias de temas que trata en sus álbumes. ¿Sí? Muy bien. Estamos saludando a Polus desde Bruselas, ¿no? Polus, buenas Genial. tardes. Buenas tardes. Muy bien. Román García desde Murcia, que es músico y también tintinófilo. Y Román Gil, jurista desde Madrid, humanista. Y Antonio García, tú que estabas en Almería, que Sí, eres pero escritor y profesor de literatura, ¿no? Te ha sí, servido no mucho. puedo seguiros, la verdad que me quedo con la disculpa, Bueno, pero bueno, os mando un abrazo desde aquí, un abrazo muy un grande. abrazo fuerte, Un abrazo muy Antonio. grande, ¿eh? Ya hablamos después. Y os sigo Vale. después. Quedará grabado esto, ¿verdad? Sí, Quedará se queda muy grabado bien. y lo puede. De Estrenamos el acuerdo. Zoom. Muchísimas gracias, ¿eh? Abrazo y Vale, saludos. Gracias. abrazos, Salón. Adiós. Bueno, pues yo creo que el mejor álbum es este, La joya de la Castafiore. Sí, bueno, ¿Por yo qué? ¿Coincido contigo o con todos vosotros? ¿Y por qué? ¿Y por qué? un pequeño apunte de lo que has dicho antes de que el libro es un libro que intenta transmitir valores, es cierto, Sí. pero no es un libro didáctico, ni tampoco es una especie de catecismo, que a mí eso me horrorizaría, ¿no? Sí. Porque yo creo que la buena literatura, como pasa con el Quijote, fomenta buenos valores, pero hay que tener cuidado de no caer en el didactismo, ¿no? Porque entonces el lector se siente un menor de edad y parece que estás un poco sermoneándole, ¿no? El libro, hay una cosa que muy bonita que me han dicho de cómo está escrito, que no me resisto a no comentarlo, es que han comparado mi estilo con la línea clara de Hergé, porque Sí, con son la frases propia línea, cortas, claro. son frases cortas, frases sencillas, transparentes. A mí, aunque me gustan los escritores barrocos, no me gusta escribir de esa manera, ¿no? Entonces intenté hacer un libro limpio y que se leyera con facilidad y con fluidez. Y luego, bueno, los álbumes hay tantos y de los 24, a mí me gustan todos. Este que has señalado, yo creo que podemos cada uno ir diciendo cuál es nuestro álbum favorito y explicando por qué, para que esto no sea simplemente que yo hable de mi libro como umbral, sino que sea un encuentro entre amigos, que es una cosa mucho más atractiva. Exacto. Entonces, pues bueno, yo diría que coincido con Antonio en que Las joyas de la Castafiore es mi álbum favorito. ¿Por qué? Primero, porque es una comedia. Y además aquí demuestra tener un talento Hergé que me recuerda, no a Billy Wilder, que tiene un componente disparatado, pero sí a George Cukor, ¿no? O sea, es una comedia refinada. Es una comedia donde aparece el amor por primera vez, porque descubrimos que Silvestre Tornasol, ese hombre tímido y bajito, aunque está inspirado en un personaje real de 2 metros, en un físico Picard, está enamorado de la Castafiore e inventa pues, una rosa a la que pone su nombre. Es un álbum que también incluye pues, unas cuantas viñetas de un enorme romanticismo, como cuando Tintín escucha a los gitanos en el campamento cantando de noche. Hay una Pero tiene la viñeta más bonita, ¿no? Según. Sí, según son yo diría estas 2 viñetas donde aparecen primero los gitanos y luego a la derecha aparece la luna, ¿no? Dice qué nostalgia en esta música. Entonces, bueno, pues ahí se ve pues, bueno, ese lado sentimental de Hergé y que tiene, pues bueno, como desprende un eco poético, ¿no? Que le da un especial encanto a ese álbum. Y bueno, y además Hergé prácticamente no sucede casi nada, hay un incidente nimio y sin embargo, pues monta un álbum extraordinario. A mí si tuviera que escoger uno, sería este. No sé cuál sería. Defiende a los gitanos, a la minoría, que son Bueno, acusados falsamente del robo y. exacto, y además a Hergé, que le acusaron de racista, a pesar de que pues, uno de sus mejores amigos era chino, pues aquí Haddock, escandalizado porque los gitanos se alojen cerca de un vertedero, Lo les ofrece invita a su chateau. los jardines de Mulansar, ¿no? Y Tintín se escandaliza cuando Hernández y Fernández le dicen, no, ten cuidado, que son unos ladrones, etcétera, ¿no? Me parece que también en este álbum es donde aparece
tornasol con el invento de la televisión en color. También, sí. Sí, la televisión en color, que es una cosa absolutamente divertidísima, ¿no? Y aparece la revista Paris Flash también haciendo una entrevista. Y bueno, y el pobre Haddock que se rompe la pierna y que, bueno, por culpa de este escalón, que es como una especie de MacGuffin que se repite a lo largo de todo el álbum, y aparece también un loro, Coco, que le da un mordisco, un picotazo en la nariz. Yo tengo un loro también, yo tengo un Amazonas o procéfalo que pesa casi 1 kilo, 800 gramos, y es que los loros son así, pueden ser divertidos, simpáticos, entrañables, juegas con ellos y de repente te dan un picotazo, sin que sepas muy bien. A mí me rompió el cartílago aquí de la oreja, mi loro que se llama Lorenzo, entonces yo comprendía muy bien, muy bien el hecho de que apareciera un loro en la trama. En definitiva, tiene muchísimas cosas y es un álbum delicioso, encantador. No sé, nuestros amigos, Polus y los dos Román, ¿cuáles son vuestros álbumes preferidos? Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, porque es un álbum realmente maestro. ¿Pero por qué? Porque viene después de muchos otros en los que ya el tío se ha capeado en muchas cosas, ¿no? A mí, como aventura, me gusta mucho el Lotus Azul. No sé por qué, creo, porque luego tú lees el álbum, cualquiera que lees un álbum y te encanta, pero luego lees sobre el álbum y ves que ahí en el Lotus Azul ha intervenido Edgar Jacobs. Estoy leyendo ahora, vamos, lo he releído, un libro que salió aquí hace un par de años sobre la aportación de Jacobs en el trabajo de Hergé. Si tú ves el proto-Hergé o el proto-Tintín sobre todo, ves que él no iba por la línea clara y se queda maravillado cuando ve que invita a Jacobs a trabajar con él y lo primero que hace Jacobs es hacer maquetas de cualquier cosa. Fuera un coche, fuera un edificio, y el tío se queda sorprendidísimo de que todo tiene que ser delineado como si fuera de un arquitecto, ¿no? Entonces, ahí el tío empieza, cuando hacen no sé si es la tercera versión del Lotus Azul, ahí hay una explosión. Además, por lo visto, Jacobs había inventado una tinta especial para reproducir el laqueado rojo del Lotus Azul. Y entonces dice, este tío es, porque por lo visto, el Jacobs, que tenía, digamos, problemas personales, ¿no? Y que pasaba semanas enteras sin querer ver a nadie, estaba él solo en casa trabajando, volvía loco con su invento, y claro, cuando veía esto, se quedaba maravillado, ¿no? Entonces, es cierto que luego ya cuando rompen, en fin, su relación, y no solo Jacobs, había otros que habían aportado cosas, ¿no? Entonces ahí los estudios Hergé son como, recogen todo ese aluvión de cosas que están pasando desde antes de la guerra, y cuando Hergé ya, sobre todo en los años 60, ya explota en lo que sabemos, ya no sé cuántos álbumes hacen en los años 60, pero es una burrada los grandes, pero vienen, digamos, de haber recogido toda esa riqueza de sus colaboradores, de las mujeres que había en sus estudios, que eran muy buenas coloristas, pero como una de ellas se convirtió en su mujer. Su mujer. Sí, claro. Fanny. Sí, sí. Y bueno, el problema que tuvo con esta señora, no sé si sabes lo que sucedió, al final se fue con Fanny, ¿no? Sí, no, digo, Fanny, el Germain, yo no sabía si era colorista, que es su primera mujer, y que era la secretaria del abate Vales, que fue su mentor, pero él llevaba muchos años casado con Germain, que al parecer tenía un carácter muy fuerte y que tenía unas ideas muy conservadoras, y conoció a Fanny, que era una jovencísima colorista que tenía la edad no de ser ya su hija, sino su nieta. Entonces, él durante 5 años estuvo con las 2 mujeres a la vez, lo cual le creaba a su conciencia católica muchos problemas, ¿no? Pero la mujer aceptó, Germain, que tuviera un amante, y Fanny también admitió esta situación y él se repartía entre las dos, lo cual no le quitaba para que de vez en cuando tuviera una aventura por ahí, porque al parecer a Hergé le gustaban las mujeres. Cosa de los belgas, que son muy raros. Y especialmente las mujeres jóvenes, llegó a tener affairs con hijas de sus amigos. Sí. Eso fue, lo cierto es que ya al final él tiene una crisis enorme que le lleva a acabar sentado en el diván de un psicoanalista,
porque él no soporta ser un adúltero y es cuando dibuja Tintín en el Tíbet. Y entonces esa presencia de lo blanco pues delata su obsesión por la pureza, ¿no? Por esa pureza moral. Él, que era un Boy Scout, a fin de cuentas, estaba traicionando su propio ideario, ¿no? Y sobre todo el principio de la lealtad, de la fidelidad. Lo cierto es que al final pues, se marchó con Fanny, que ahora es su viuda, y bueno, pues, pero sí mantuvo siempre un día en semana, iba a visitar a su mujer, a Germaine, pasaban la tarde juntos, tomaban un café, y es cierto que bueno, que Fanny fue trabajaba en los estudios Hergé, y como tú has señalado, Jacobs hizo una aportación fundamental que se rompió cuando Hergé se negó a incluir su nombre en la portada. Porque Jacobs dijo, mira, por ejemplo, el Templo del Sol prácticamente lo he acabado yo, porque tú estabas atrapado en una depresión porque te habían acusado de colaboracionista, y el álbum estuvo durante muchísimo tiempo paralizado. Y no solamente hay que mencionar a Jacobs, que luego creó la serie de Blake y Mortimer, que es extraordinaria, sino otros grandes dibujantes como Jacques Martin, que es el creador de Alix, a Bob Demore, que estuvo trabajando con él hasta el final, que se ofreció a acabar el arte alfa y Fanny le dijo que no. O también, bueno, había estado un especialista cuyo nombre no recuerdo en lo que eran en vehículos, nada más. Con lo cual hay que decir que Tintín, pues, como una película, es casi una obra colectiva. No es, sería como Hitchcock, pero Hitchcock tenía su cámara, tenía a su fotógrafo, y los estudios Hergé pues, no eran simplemente Hergé haciendo los álbumes, sino todo un equipo, además con grandes dibujantes, y como tú muy bien dices, Jacobs fue el que depuró su estilo y le llevó a la línea clara. Y esto sí, yo creo que El Loto Azul es la primera obra maestra, y es uno de los álbumes más logrados, ¿no? Y luego ya sabes que hace poco en la portada, la original, que era tricolor, se vendió por 2 millones lo vi, de euros en una subasta, ¿no? Pero sí, es un álbum extraordinario también. No, a mí no sé si es porque la primera vez que los leí en orden, ¿no? Y este me marcó. El cetro de Ottokar, o sea, tienes unas historias muy bonitas, escenas muy bonitas, pero a mí me dejó, y además los colores, no sé si soy daltónico, ¿eh? No sé si los colores, los rojos estos de que no veo bien lo que sea, pero a mí es... Luego, claro, cuando llegas a las joyas de la Castafiore, es cierto que hay, para mí, lo que tú has, es la riqueza, la explosión de cosas que pasan ahí, aunque en el fondo casi no pasa nada, ¿no? Pero es una... Y bueno, y también tenemos que decir que cada uno de los álbumes ha ido depurándose durante décadas, ¿eh? Versiones y versiones y versiones hasta llegar a lo que la gente puede comprar hoy de hecho, no sé si se ha publicado en España, pero aquí en Bélgica todavía en cualquier librería grande puedes comprar los álbumes, digamos, de la primera edición, los facsimilares, ¿sabes? Sí. Incluso los apuntes. Es cierto que aquí hay mucho tintinófilo, evidentemente, ¿no? Y en su extensión original, porque, por ejemplo, cuando Casterman asume publicar ya en forma de álbum las aventuras, le impone un límite de 64 páginas. Pero antes, por ejemplo, Tintín en el país de los soviets o en América, como apareció de forma seriada, inicialmente en blanco y negro, ¿no? En el siglo XX, en este periódico, bueno, el suplemento, pues eran 120 páginas. O sea, si se edita completo, todos los álbumes de la primera etapa se volvieron a dibujar, se volvieron a colorear. Creo que el del que hay más versiones es de La Isla Negra, que se hicieron prácticamente 3 versiones, y además Jacobs pues, se fue a Escocia para documentarse a fondo, y entonces se nota que es un álbum cuidadísimo, ¿no? con una gran belleza. Por cierto, en Bélgica se puede comprar con facilidad todavía a Lucky Luke, aquí dice todo el mundo Lucky Luke, el vaquero de Morris y Goscinny, porque es que aquí está descatalogado y comprarlo es un... Yo estoy desesperado porque me gusta muchísimo y me faltan muchos todavía. Aquí se llama Lucky Luke. Dime qué es lo que te falta, luego me mandas un correo y trataré de verlo, porque me voy a quedar todavía una semana antes de volver a España. O sea que, dímelo de verdad, ¿eh? Román Gil o Román García, quien queráis, perdón, Paulus, perdón. No, solo quería decir que si no hay en una librería normal, hay aquí muchas librerías de viejo que se especializan solo en bande dessinée, como dicen, en el cómic. O sea que a lo mejor ahí, si tienes números concretos, dímelo y yo me enteraré. Vale, muchas gracias, Paulus. Pues sí, no sé si Román Gil.
No sé si mi tocayo, pero bueno, quizá a mí me costaría mucho elegir, porque para mí Tintín es el mundo Tintín y me siento dentro de él y me costaría elegir, pero sí quiero compartir con vosotros algo que igual os hace gracia, os parece peculiar, porque realmente es peculiar. Yo tuve la ocasión hace 2 décadas más de que me invitasen al monasterio del Dalai Lama, porque había sido abogado de los refugiados tibetanos en España. Total, que bueno, les ayudé justo en el año de los Juegos Olímpicos y no sé qué, vino algunas familias tibetanas refugiadas que habían sufrido pues, la represión de los chinos y demás. Total, que me fui allí con una mochila a Delhi y me fui a Dharamsala, que es donde vive el Dalai Lama y tiene un pequeño, pues hay un monasterio, ¿no? Namgyal. Total, que de allí pues me hice amigo me mandaron, yo no sabía, yo una carta en tibetano, no sabía lo que ponía, parece ser que ponía que me interesaba el budismo, que es verdad, pero vamos, no es lo que yo había dicho entonces, pero con mucho gusto me fui a hacer unos cursos. Total, que me hice amigo e hice de correo una cosa un poco tintinesca de llevar carta de los monjes del monasterio del Dalai Lama a otros monjes en Nepal, ¿no? Tibetanos. Total, que llegué allí y llegué a monasterios bastante aislados, en la falda de los Himalayas, y ahí me encontré a niños monjes educados, pues como os podéis imaginar, pues en la ortodoxia de un monasterio, en la ortodoxia del budismo tibetano, ¿no? No sé si llamarlo ortodoxia, pero sí, una ortodoxia. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando me encontré que en la biblioteca estaba Tintín en el Tíbet y era uno de los libros favoritos de los niños monjes? Les encantaba y les gustaba mucho el retrato que hizo de ellos Hergé. Yo, por supuesto, pues es el que tengo, el póster que tengo enmarcado en Totana, Murcia. Por cierto, Antonio, lo tengo ahí porque le tengo un cariño, porque eso es una cosa que me parece muy particular. Me ha encantado oírte que eso fue una época de su vuelta a un cierto tipo de pureza. Es un libro muy respetuoso con el budismo tibetano, muy respetuoso con sus tradiciones. Por supuesto, hay alguna cosa así un poco exagerada, como en El Tercer Ojo. Libro que también estaba en la biblioteca, El Tercer Ojo de Lobsang Rampa, ¿no? Bueno, esas cosas de que de verdad hay una operación de verdad, un tercer ojo en la frente y monjes voladores y tal. Pero me hizo una gracia enorme, porque allí no había mucha heterodoxia. Allí los textos que entraban eran los que entraban para educar a los jóvenes monjes, pues estaba el de Tintín. Pues, con mucho cariño. Tintín en el Tíbet es que es un álbum encantador. Entre otras cosas, se parece el Yeti, que lejos de ser un monstruo, es un pobre, una criatura entrañable, ¿no? Que se siente terriblemente sola y que cuida muchísimo a Chan. Y al final, cuando la última viñeta, que es preciosa, cuando ya Tintín ha rescatado a Chan y se supone que vuelven a Europa, Chan dice, espero que no le encuentren nunca, ¿no? Porque a mí me ha parecido muy humano, ¿no? Muy humano. Y es cierto que, bueno, en aquella época Hergé había roto prácticamente ya con el catolicismo, porque él se había educado en el catolicismo, había sido católico durante mucho tiempo, pero pues el conflicto conyugal que tenía, el hecho de ser un adúltero, etcétera, le había creado tantos problemas de conciencia que él vivió como una liberación acercarse al budismo, donde no apreció un componente tan represivo y tan moralista. También a través de Fanny, su segunda mujer, pues se aficionó al ocultismo, por eso, con lo cual, incluso a los ovnis, ¿no? Es una cosa que se ve reflejado en vuelo 714 para Sydney. Él estaba muy interesado en la ufología, pero Tintín en el Tíbet, además visualmente, es un álbum de una gran belleza, tiene escenas de amistad conmovedoras, como cuando Haddock se queda suspendido de una cuerda y está a punto de precipitarse al vacío y le pide a Tintín que corte la cuerda y le dice que de ninguna manera, que se salvarán los dos o ninguno. Y momentos muy divertidos, como cuando Haddock empieza a caminar al principio y piensa que, en fin, que como él, que es un marino endurecido, le va a dar lecciones a todos de resistencia y fortaleza, acaba agotado, superado por todos, coge una botella de Loch Lomond, se la bebe y unos minutos después ha superado a toda la hilera y va cantando, ¿no? Y ahí está una alucinación donde aparece, me parece, Tornasol golpeándole con un paraguas, en fin, es un álbum también encantador y para mucha gente es uno de sus preferidos, ¿no? Es como El Loto Azul, Tintín en el Tíbet, son algunos de los álbumes más renombrados, así como los de la Luna nunca han tenido mucho prestigio ni mucho reconocimiento. Hay gente que considera que son probablemente de los más flojitos, ¿no? Los del viaje a la Luna. Y hay que decir que Tintín es el primero, no Neil Armstrong, fue Tintín, ¿no? El que verdaderamente puso un pie en la Luna. Había un dibujo de Hergé a mí me gustaba mucho, que era celebrando la llegada del hombre a la Luna, era Neil Armstrong llegando y Tintín esperándolo, diciéndolo bienvenido. Sí, Tintín, Haddock y Tornasol y Milú. Y Milú. Ahí está.
vestido. Yo aquí es que los tengo. Oye, tengo lo tienes toda la todo, casa, ¿eh? Rafael, lo Sí, tienes sí, sí. todo. Ah, qué bueno. lleno de fetiches. Y estas son las figuras Qué bueno. pequeñitas. Pero sí, de estas tendré pues unas 60 más o menos. Madre mía. Y luego ya están las grandes, que son carísimas, que tengo pues unas 10 o así. Estas de 25 centímetros. ¿Vienes aquí a visitar el Museo Tintín? No, yo tengo un problema. Yo es que soy sedentario, me cuesta mucho trabajo abandonar mi pueblo, me parezco a Jiménez Lozano. Cuando me alejo unos cuantos metros empiezo a experimentar ansiedad. Hombre, exagero, no para tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, no he visitado nunca Bélgica. Y, Sí. y me han dicho los que han leído que les encanta mi retrato de Bruselas. Exacto, aquí sale perfectamente. Y yo lo que he hecho como Verne, pues me he Claro. dedicado a ver vídeos sobre Bruselas, me he leído un par de libros, entonces he hecho un viaje imaginario y personas que han vivido en Bruselas me han dicho, ah, qué bien. Rafael, eso a mí me recuerda, soy muy amigo del hijo de Torrente Ballester y conocí a su padre gracias a él, siendo yo jovencito, y nos contaba que él nunca había estado en Londres cuando escribió Filomeno a mi pesar, por ejemplo, que es un libro que es maravilloso. Luego le hicieron doctor honoris causa por Cambridge y ya pasó, pero él escribió maravillosas descripciones de Londres sin haber estado. Y las lees y son una delicia, mucho mejor que ir. ¿Dónde va a parar? Sí, ahí Ricardo de la Serna, que escribe en el ABC, me dijo, pues si es que has convertido Bruselas en una ciudad literaria y es una ciudad horrible. Siempre está lloviendo, es una ciudad tristísima, feísima, que tiene una pequeña zona bonita y el resto es espantoso, ¿no? Y Bueno, parece no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo para nada. Además, Está llena de Rafael- jardines preciosos y de casas muy bonitas. Yo voy Rafael- bastante a Bruselas. Aprovecho para invitarte, si algún día rompes esa promesa que tienes de no salir de tu pueblo, para que vengas a Bruselas. Te Es una ciudad convencerás de que no Merece la tiene nada pena. que ver con lo que te ha dicho el del ABC. Es Yo luego preciosa. tengo un problema pintoresco que, claro, mi casa es como un refugio de animales. Tengo 5 perros, 4 gatos, un loro. Casi todos son animales abandonados, maltratados. Y no es fácil, ¿no?, encontrar quien se ocupe de ellos, ¿no? Pero sí es cierto que con la edad, yo ahora que tengo ya 58 años, me cuesta cada vez más trabajo, bueno, a mí ya desplazarme, ¿no? Yo ya me siento un poco mayor, ¿no? Hombre, por favor, si eres un joven, 58 años, ¿qué me dices? Bueno, casi 59, ¿no? y Bueno, reconozco... si encuentras algún joven o alguna joven ecologista que se ocupa de tus animales, de tu pequeño zoológico durante una semana o así, de verdad, estás invitado a venir aquí. Pues te lo Lo digo con todo agradezco, corazón, ¿eh? te tomo la palabra y De no es un verdad. zoológico, porque un zoológico es una colección. Esto es un hogar, un refugio. Vale, ¿Vale? un refugio. Para animales que han sido víctimas de la crueldad del ser humano, ¿no? Y que han Pero el sufrido... loro ese también, el Lorenzo también ha tenido... Y no, el caso de Lorenzo no. Lorenzo, bueno, pues era un amigo mío que era criador y que vivía en Tarragona y me lo regaló. Ah. Pero sí es cierto que, bueno, he tenido una iguana, que la tenían metida en un terrario donde no podía prácticamente moverse, tenía quemaduras, querían deshacerse de ella, entonces me la acabé yo trayendo a casa también. Yo como fui profesor de instituto muchos años, pues a través de los alumnos recogía muchos animales. Pues, he cogido un hurón y mi madre dice que lo va a tirar en el campo, y era un animal doméstico, o una cobaya, que mi madre no la quiere y tal. Entonces, pues bueno, a mí me da... Yo soy muy amante de los animales, me da muchísima lástima que los maltraten y al final, pues bueno, he llegado a tener en mi casa como 40 seres vivos, ¿no? Aparte de mi mujer, ¿no? Y eran la mayoría historias desgraciadas, como la de Marta, ¿no? O la perrita esta que está a punto de cumplir 17 años, la dejaron con horas de vida en un arcén, con los ojos cerrados, había que estimularla para que hiciera sus necesidades, darle el biberón cada 2 horas, despertándose por la noche, porque si no podía sufrir un coma hipoglucémico. Y entonces, pues bueno, mi madre tenía un alma franciscana y mi padre también, y entonces, bueno, ha sido una de las mejores herencias que me han dejado, el amor a los animales. Seguro que a Tintín me habría dado la razón, porque él también le... Sí. Precisamente eso yo quería resaltar la importancia. Aquí se ve al final a Milú con el gato, que no tiene nombre, no. Debajo del piano. Y en el primero ya aparece Milú, Tintín y Milú. O sea que yo creo que consigue esa pareja ideal, ¿no? Como el idealista y el realista que le va diciendo
Porque habla, claro, continuamente. Sí. Milú está hablando y pensando y reflexionando en Un todos perro que los habla. álbumes. Fue una idea del Sí. padre Vález que le sugirió que incluyera un perrito. Luego llegó León de Grell, el inefable de Grell, y dijo que en realidad sí. ese perrito, Hergé lo había tomado de una fotografía de Hitler de la Primera Guerra Mundial, donde Hitler aparece con un Fox Terrier. Y que, bueno, pues de Grell ha llegado a decir que Tintín era él, ¿no? Que era escribió hasta un libro, ¿no? De mi compañero, mi amigo. Sí, sí. Tintín, mi compañero. Mi compañero. Y lo cierto es que, bueno, yo no creo que realmente Hergé le pretendía hacer un homenaje a Hitler con el perrito, pero sí fue una idea del sacerdote y le da al personaje, pues bueno, un carácter más entrañable y por otro lado le da el contrapunto, como tú muy bien dices, pues un poco cervantino, ¿no? Del idealista que es Tintín y el más realista que es Milú y que además tiene pues humor, que es sarcástico, que ironiza sobre las situaciones. Es cierto que con la aparición de Haddock y otros secundarios, Milú fue perdiendo protagonismo. Pero se adapta muy bien, con el whisky también se adapta a Sí, Haddock. sí. Y luego hay pues estas escenas en Tintín en el Tíbet, hay un momento cuando están inconscientes Tintín y Haddock, se encuentra una botella de whisky y está ahí, tiene un momento de bebo, no bebo y aparece pues el perrito bueno y el perrito malo, el ángel bueno y el ángel malo, ¿no? Y No sé si es al parecer a Hergé no le gustaban los perros, le gustaban los gatos. Él lo que tenía era gatos, pero no le gustaban los perros y al parecer tampoco le gustaban los niños. Yo no sé si es cierto lo que cuenta Pierre Asselin en su biografía, donde dice que adoptaron un niño y lo devolvió, porque no le alteraba su ritmo de trabajo y no soportaba el ruido que hacía. Es un gesto muy miserable, la verdad. Cosa de belgas. Román García, no has dicho tu álbum preferido. No, porque de hecho es que no tengo ninguno, porque lo he leído tanto, o sea, le he descubierto tantas cosas a cada uno de ellos a lo largo del tiempo. En algún momento ha sido mi preferido Tintín en el Tíbet, Las joyas de la Castafiore, me hacía muchísima gracia que fuera un álbum en el que no... Decís que pasa poco, es que realmente prácticamente no pasa nada. Es Tintín que piensa que ha pasado algo y no ha pasado nada. O sea, él está buscando culpables, está buscando... de hecho, es uno de los álbumes en los que más investiga, más lo ves que quiere encontrar y parece que hasta que se ha vuelto loco con una idea que está obsesionado y realmente no... Y mientras tanto está pasando lo que dice Rafael, una comedia a su alrededor, de enredo, o sea, es un disparate de comedia, es un teatro. Y luego, por ejemplo, el vuelo 714, sí. yo sé, creo que fue el primero que yo me compré cuando salió, porque todos los álbumes de Tintín estaban en mi casa, porque mi padre se lo compraba a mis hermanas mayores. Y de hecho algunos me parece que es La oreja rota, está destrozado porque lo destrocé yo de niño. Lo cogía, no sabía leer, pero me gustaban los dibujos, lo pintarrajeaba. Esta es la portada, sí, del vuelo. Y el vuelo 714 apareció en casa unas navidades, que cuando salió yo fue el primero que fui consciente de, mira, uno nuevo de Tintín. Y claro, lo leí, lo volví a leer, y Rastapopoulos, y los monos, y la selva, y para mí era como... Esto, y extraterrestres, ¿no? Extraterrestres y todo. O sea, no me cansaba de ese... Y un nazi. El doctor Krospel, el suelo de la verdad, que parece que se ha escapado del laboratorio de Auschwitz. Aunque luego al final, cuando se entera de que Rastapopoulos lo quiere liquidar, pues acaba apoyando a Tintín, ¿no? Hay una escena divertidísima, que me parece de las más divertidas, en vuelo 714, que es cuando Rastapopoulos se inyecta por azar el suelo de la verdad. Y empieza con Laszlo Carreiras, que es un miserable de mucho cuidado, los dos a disputarse quién es el hombre más malvado, quién es el mayor villano. Cada uno se dedica a contar pues las cosas que ha hecho, como Carreiras, que acusó a una criada de haber robado a una tía y consiguió que la despidieran, y que consiguió que su abuela se muriera también de disgustos. Y bueno, esta es una de las escenas más divertidas. Y yo creo que nunca pues se ha reído tanto de Hergé de Rastapopoulos, ¿no? Que aparece con una camisa rosa, con unas botas de vaquero. Al parecer en este álbum trabajó mucho Bob de Moor. Hay gente que dice que la calidad del dibujo no es tan buena como en otros álbumes,
E incluso también tiene detractores este álbum que a mí me parece injusto, porque me parece, como dice Román, Es que un álbum estupendo. es otro estilo, porque lo que hablabais de Jacob o de Martin son muy depurados, muy perfeccionistas. Y Bob de Moore es más es más tebeo, o sea, es más caricaturista, es un estilo más, no sé, más, pues eso, más de tipo historieta, como yo que sé, más parecido a Asterix, o no es tan línea clara, ¿no? Entonces es un dinamismo diferente. Claro, yo entiendo que cada uno tiene sus gustos. A mí particularmente me parece que está muy bien dibujado y luego es muy divertido. Además, ahora estabas hablando de las locas reídas y me acuerdo el trozo Batalla naval. ¿eh? De la batalla naval, tal vez. No, de la tirita. Hay una tirita, me parece que es en ese álbum, que se les queda pegada en el sombrero, luego aparece, la tiene... No, es un billete, al principio, un billete de $5 o que... Y no, sí, pero es que eso. aparecen las El dos principio cosas. es genial, Sí. sí. Hay una tirita que pasa por todo. O sea, Es que es un gag. se la quitan y se le pega a otro en otro lado. Es que es un gag que él repite, porque también aparece ese gag en el asunto Tornasol. Entonces, una cosa que le hizo tanta gracia que la repitió 2 veces. No sale lo del billete que comenta Antonio, pero aparte de eso sale lo de la tirita, que la gente no sabe cómo desprenderse de ella y que va pasando de mano en mano, se ve ajado que ahí. Entonces, pues esto le hizo, en un caso era una tirita, en otro caso era un trozo de celofán. Entonces, pues él explotó ese gag cómico en 2 álbumes. Pero como dice Román, no solamente tiene esa ocurrencia, sino hay otra que también es la monda, cuando se les ve jugando a la batalla naval, a los barquitos, sí, los barquitos. el jet, donde las locarreidas hace trampas, porque ha instalado cámaras para poder espiar a sus adversarios, ¿no? Claro. Es lo peor. Esto también, yo creo que hay un amigo mío que decía que Carreiras era el gran villano, porque Rastapopoulos acaba inspirando lástima, pero Carreiras es particularmente canalla, ¿no? Incluso cuando están en el interior de esta especie de volcán y están huyendo, empuja a Haddock y casi lo arroja a un mar de lava, ¿no? Entonces es un sujeto absolutamente indigno, ¿no? Luego porque además que Rastapopoulos es un malo clásico. Entonces pues, tiene hasta su moral de malo. O sea, pero las guerreiras es lo peor todo el rato. Habría que preguntarse si Rastapopoulos es una caricatura de un judío multimillonario. Eso se le ha recriminado, que incluso que se había basado en David Selznick, y que ahí se veía pues el lado, pues el antisemitismo del y bueno, que el momento más vergonzoso probablemente de la serie es en La estrella misteriosa, que coincide con la ocupación nazi de Bélgica, con la obligación, se publica, me parece que un poquito antes o un poquito después de que impongan la estrella amarilla, de que se deporte, no sé si son unos 30.000 judíos belgas, de los cuales 10.000 mueren, y el malo es un tal Blumenstein, que es un multimillonario norteamericano, pero que parece judío, como le recriminaron... Estamos hablando, perdona, Rafael, de la estrella misteriosa. El nombre de Blumenstein, luego lo cambió por otro nombre, que al parecer lo hizo utilizando una especie de jerga flamenca, y resulta que el nombre que le puso también era judío, ¿no? Entonces, pues bueno, Fernando del Castillo, en el libro este que tiene sobre Tintín y Hergé, pues decía que esto era el momento más vergonzoso, ¿no?, de la trayectoria de Hergé, que justo en ese momento se hubiera sumado, ¿no?, a los estereotipos sobre los judíos que estaban propagando los nazis, ¿no? Hombre, Hergé a mí no es una persona que cuente con todas mis simpatías. En una entrevista que nunca se llegó a publicar, criticó a Willy Brandt por haber pedido perdón en el gueto de Varsovia por ponerse de rodillas. Dijo que no entendía que le hubieran dado el Premio Nobel de la Paz porque él había luchado con el uniforme del enemigo contra sus compatriotas. Y entonces, bueno, como se vio que estas eran unas declaraciones explosivas, consiguieron bloquearlas, pero luego se rescataron y aparecieron en la prensa. No, Hergé no era nazi, pero él vio el nazismo como un mal menor para acabar con el bolchevismo de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, de todas maneras, a mí me interesa Tintín, no me interesa Hergé. La persona que hay detrás me es indiferente. Yo creo que además Tintín trasciende a su creador, como pasa con los grandes libros, ¿no? Ya llega un momento donde el texto adquiere una autonomía y los personajes también, y ya pues el autor es algo casi secundario, porque además se convierte en patrimonio de todos, ¿no? Tintín es un mito del siglo XX y yo espero que algún día, cuando ya pasen los 70 años,
se libere por fin la herencia de Hergé y desaparezcan los problemas que están creando estos miserables, porque no tienen otro nombre, que hace poco lograron que en España una exposición que se había hecho en Barcelona, pues la cerraran, porque aparecía, pues yo qué sé, Hernández y Fernández con Nietzsche al lado, ¿no? Y o corriendo jados por un campo de rugby y Tintín placándole. Y les enviaron a sus abogados, porque tienen en España contratado un bufete de abogados que representa sus intereses. Hubo una exposición que se llamaba Miradas Tintinófilas y que estuvo abierta aquí cerca de mi casa en Alcobendas, y enviaron a un abogado para decirles que no podían utilizar tintinófilo, que esa era una marca registrada. Y no se dejaron intimidar y siguieron adelante. Caducará. Caducará en el año 52 o algo así, más o menos, ¿no? Pero mientras tanto, pues bueno, habrá que sortear pues estos obstáculos, y en cualquier caso lo importante es Tintín, no Hergé, y menos aún la Fundación Boulanger, ¿no? O la Fundación Hergé, no sé muy bien cómo se llama. Creo que tenían previsto sacar un nuevo álbum para prolongarlo, ¿sabes? Sí, pero los derechos de autor. Pero legalmente creo que eso no funciona. Creo que no funciona, pero lo han intentado, ¿eh? Es una cosa increíble. Si vienes a Bruselas un día, verás que aquí estas fachadas ciegas de ciertos edificios, ¿sabes? Hay un solar al lado, una casa más pequeña, entonces queda una parte, digamos, ciega, ¿no? Eso se utiliza aquí en Bélgica para reproducir en gran tamaño escenas de cómics conocidos. No veas el problema que tienen ahora porque quieren rehacer una de Tintín. Lo que pasa es que, claro, aquí se les echa la población entera y el ayuntamiento, no sé si pagará algo al final, pero van a hacerlo. Porque creo que ya hay una o dos de antes de los derechos, ¿no? Entonces, con la lluvia se estropean y tal y lo vuelven a repintar. Pero esta es una nueva de una fachada de un solar y no sé qué, y hace ya 2 meses o así leí el problema que esta gente quiere imponer de que eso no se puede tocar, porque claro, siempre hay que pasar por caja, ¿sabes? O sea, no es una cosa de que piensen en que se va a alterar la calidad si la memoria de Tintín está viva por todas partes, ¿no? Pero es una cuestión de dinero, ¿no? Y lo tremendo... Viven de eso. Es lo que tú has contado al principio de tu propia obra, ¿no? Que se te prohíbe hasta poner el nombre, utilizar el nombre de Tintín en un libro que es un homenaje a Tintín, ¿no? Y a los que leemos a Tintín, ¿no? Entonces, es tremendo, pero es así. Y ya te digo, en este país, la última vez que nos vimos, gracias a Antonio, ¿recuerdas el álbum que os mostré? Sí. Pornográfico, ¿no? Sí. Ese consiguió pasar porque un juez dijo que eso no se podía tocar. A propósito, a un paréntesis, antes de que te unieras a la reunión, estaba contándole a Antonio que precisamente en ese álbum viene una foto de Grell con que es acusando naturalmente, eso de lo que hablabas tú antes, acusando a Hergé de haber utilizado como base de su Tintín, con el flequillo para arriba, a León de Grell, y reproducen ahí la foto. Esta foto es de los años 20, ¿eh? O sea, no tenemos que olvidar y estas, digamos, veleidades que tiene, en fin, filonazis o lo que sea, Hergé, vienen de su infancia con los scouts, donde había una disciplina un tanto rara, donde había actividades, habrás leído, sadomasoquistas. O sea, hay una foto tremenda en la que hay un Boy Scout que debe tener 13 o 14 años y Hergé está entre ellos, le están tirando flechitas, han pintado un blanco, una diana en el pecho, le están tirando, y esto forma parte, ¿sabes? Como en los ejércitos, este tipo de cosas horrorosas. Y claro, los nazis parece que traen una disciplina igual, cuadrada, ¿no? Le estaba diciendo también a Antonio que aquí no se le... a todos los compañeros de Hergé, a todos se les hace sufrir después cuando se acaba la guerra. Y a él no. Porque hay un señor que dice, un señor que le defiende, evidentemente. Raymond Leblanc, ¿no? ¿Cómo vamos a acusar a un señor que escribe para niños o algo así, ¿no? Pero estuvo a punto de verdad pasarlo muy mal. Sí, bueno, lo blanquearon. Aquí hay 2 cosas. Primero, los 70 años corren a partir de la muerte de Hergé. Así que aunque saquen
un álbum es como si un nieto de Valle Inclán hubiera escrito otro libro y con eso hubiera pretendido prolongar los derechos de autor. A los 70 años de la muerte, evidentemente, pues los derechos van a quedar libres. En cuanto al tupé de Degrelle, y el hecho de que Degrelle viajó a la Unión Soviética y se desplazaba muchas veces en moto, en realidad Hergé se basó en otro personaje de cómic que se llamaba Tantan Lutan, que es, si lo veis, la verdad es que la cara prácticamente la sacó de ahí, tiene un flequillo idéntico, es rubito, era un niño muy travieso. Incluso hay gente que le llegó a acusar de plagio. Entonces, que sí se ve la semejanza con este personaje, pero no con Degrelle. A Hergé Degrelle le pareció un exaltado y de hecho no se encontraba muy a gusto con él. Eran amigos, pero bueno, Degrelle le invitó a formar parte del partido rexista, por supuesto dijo que no, y cuando los nazis llegan a Bélgica y cierran el siglo XX, pues le ofrece continuar publicando en la revista del partido rexista, y Hergé declina la invitación. Lo que pasa es que acepta publicar el Lesuar intervenido por los alemanes. Eso es lo que nunca le van a perdonar. Y además, aunque en un principio aparece pues también un suplemento infantil independiente, la escasez de papel provoca que este suplemento desaparezca y las viñetas de Tintín se inserten en el periódico y lleguen a convivir en una misma página con una foto de Hitler o de la Wehrmacht. Pues eso va a ser, después de la guerra es cierto que hay gente que por menos les procesaron y les encarcelaron. A él, en cambio, tuvo la suerte, entre otras cosas, de que le apoyó un miembro de la Resistencia, un editor y dibujante, Raymond Leblanc. Entonces fue lo que permitió que él volviera, bueno, que le dieran el certificado de civismo, porque inicialmente le califican de incívico, ¿no? Pero lo cierto es que bueno, que Degrelle, que era un megalómano y un ególatra, exageró las cosas y tampoco nunca en ningún momento llegó a justificar la invasión alemana. O sea, jamás hizo una declaración a favor de los nazis y tampoco hubo ningún acto así de colaboracionismo. Hay un detalle que se me olvidó antes de Jacobs, que poco después de la derrota de los nazis, un grupo de linchadores quisieron acercarse a casa de Hergé para ajustarle las cuentas. Y entonces, pues Jacobs se entera, coge un garrote. Al parecer Jacobs era un tío grandote y enorme, y con su pajarita pues se presenta ya muy tarde en casa de Hergé, que no entiende su presencia, pero como son muy amigos, le deja pasar y se pasa toda la noche hablando con él. No sé si tocaba la guitarra pero vamos, está con el garrote ahí en la mano, ¿no? Entonces, al parecer, Jacobs era muy histriónico, tenía un gran sentido del humor, tenía un vozarrón enorme. Y ya solo por la mañana le dijo, no, es que había afuera un atajo de bestias que querían lincharte. Lo cierto es que Hergé cayó en una depresión de la que nunca saldría del todo. O sea, todo aquello, él solamente pasó una noche en comisaría, en algunos se abrió pues un expediente que luego se cerró. Me han dicho que se ha llegado a abrir 3 veces, no sé si es cierto, pero no llegó a ir a juicio. Y él ya pues entró en un estado de depresivo, melancólico, que pasó de una explosión pues, de muchos álbumes en poco tiempo a cada vez delegar más trabajo y a publicar pues, más de tarde en tarde, ¿no? Se quejaban los que estaban en los estudios Hergé de la inactividad que había, ¿no? De cómo estaba todo paralizado, ¿no? Y es cierto que bueno, que Hergé no es Jean Moulin, no es un héroe de la resistencia, pero tampoco es un colaboracionista. Estuvo a punto de marcharse a Argentina. Sí. Por eso, precisamente, porque, en fin, al final se quedó. Esto, no sé, como el tiempo corre, ¿por qué no hablamos, o hablas, mejor dicho, un poco más de tu libro? Vale, pues si queréis hacerme preguntas o voy hablando, no sé si Antonio tiene alguna pregunta preparada. Bueno, yo la pregunta que he dicho antes es la relación con Milú. ¿Qué importancia tiene Milú en tu libro, aparte de tú como autor tuyo que has contado tus perros y animales, también con Hergé y con el propio Tintín? Bueno, en mi libro es un poco también una novela del yo, donde yo me incluyo como personaje y también aprovecho para hablar un poco de aspectos de mi vida, ¿no? Hablo de la importancia que han tenido los animales en mi vida, hablo de este Scottish Terrier, hablo de Marta, y también hago referencias a la pérdida de mi padre y mi hermano, que fue una cosa que me afectó mucho, que perdí a mi padre con 8 años, a mi hermano mayor con 20, ¿no? Entonces, pues el libro tiene un componente también, yo creo, sentimental,
y autobiográfico, con lo cual es un texto híbrido, que ahora mismo se lleva mucho. Hay gente que está un poco harto de este formato, pero a mí me salió así. Y yo creo que, bueno, Antonio, que creo que lo has leído, ¿no? Pues el libro pues, Sí, sí. se puede leer como una novela, que era mi pretensión. Suelo hacer señales y está todo lleno de señales. Y entonces el libro pues, se puede leer como una novela, y yo creo que se puede leer en 3 niveles. Primero, como una novela, y además yo diría que es una novela con un estilo de línea clara. Luego, como un ensayo sobre Tintín, donde voy hablando indistintamente de Hergé y de sus álbumes y de todo el proceso creador. Y también, como indica el subtítulo, es un paseo por el siglo XX. Entonces yo aprovecho todos los acontecimientos que salpican la trayectoria de Tintín para ir abordando pues, cuestiones, por ejemplo, en primer lugar, pues como el bolchevismo, ¿no? Como se recriminó mucho a Hergé el que hubiera enviado a Tintín a la Unión Soviética, que no fue una elección suya, sino del padre Vález, y que había escrito un panfleto anticomunista. Desde luego no es su mejor álbum. Es su famoso, el primero, ¿no? Su Sí, primera además, época que estaba en realidad un borrador, no estaba además, hay perfilado. una cosa que se aprecia en este álbum, y es el hecho de que Tintín al principio es prácticamente un niño. Un poco se le ve como un adolescente, pero Hergé al principio explota la fórmula de un niño metido en el mundo de los adultos, resolviendo los problemas de los adultos, que era un recurso literario de la literatura infantil y juvenil muy explotado antes, pero que luego se ha dejado de emplear porque parece poco verosímil. Pero por eso nos encontramos un Tintín que al parecer en los primeros álbumes pues puede tener 12 años. Luego pues, va evolucionando, ya nos parece más bien un adolescente o un hombre joven. Pero, por ejemplo, pues, a la hora de hablar de Tintín en el país de los soviets, pues aprovecho para hablar, por cierto, de Ucrania, de la famosa hambruna, Exacto. para hablar del estalinismo, para hablar de la utopía soviética y lo que realmente representó, y para hacer pues, una reflexión. Entonces yo he intentado, no sé si lo he logrado, combinar todos estos elementos, ¿no? Novela, homenaje a Tintín, un paseo por el siglo XX, y crear como una especie de fresco que nos permita no solo conocer a Tintín, sino también conocer una época, que es la época de Tintín, y llegar un poco pues también desde el comienzo que el libro pues, parte de Madrid, luego el resto está ambientado en Bruselas, ciudad a la que ya he dicho que no he visitado, pero que la verdad le dedico bastantes descripciones, ¿no? Y bueno, pues el libro finaliza en Madrid otra vez con el manuscrito que me entrega Niemand, el protagonista, el socias de Tintín, ha escrito sus memorias, y entonces, pues bueno, quiere encontrar un editor, alguien que lo publique, y yo se lo entrego a un eminente tintinófilo, que es Pérez Reverte. Pérez Reverte, con el que tengo una cierta, no seamos amigos íntimos, pero hemos comido juntos alguna vez. Y bueno, una de ellas nos reunimos en el restaurante chino que hay en el Hotel Palace, y es lo que yo he hecho en el retrato del reportero adolescente, pues le entrego el manuscrito en esa especie de versión del loto azul situado en el corazón de Madrid. Y cuando me entrevistaron en El Ojo Crítico en Radio Nacional, me dijo Laura Barrachina que le había emocionado el final, ¿no? Cuando yo me despedía de Tintín, ¿no? Sabiendo que no nos vamos a volver a ver. Aunque yo dejo suspendida la idea de que los mitos nunca mueren, ¿no? Tintín es inmortal. Aunque sea un anciano de 93 años, va a seguir ahí cuando nosotros no estemos. Yo creo que le queda pues más de un siglo de vida. Yo lo cierto es que he disfrutado mucho con este libro, y me gustaría que los demás también lo leyeran como un libro que no nace con una ambición así. Yo no pienso que haya escrito una gran novela, ¿no? Pero sí pienso que he escrito una obra menor con encanto. Un poco era la idea, ¿no? Pues a mí la literatura menor me gusta, ¿no? Es un formato sencillo, humilde, y que al mismo tiempo es una reivindicación de Tintín y del cómic, ¿no? Que ahora vuelve a estar más reconocido, la novela gráfica, aunque también es cierto que ahora mismo lo que más se edita es manga y los héroes Marvel. Entonces, yo, en cambio, soy un gran amante del cómic franco-belga. Yo creo que es una de las mejores tradiciones. El martes pasado publiqué en El Español un artículo sobre el teniente Blueberry, que es curioso, que también es un cómic, porque bueno, es de Jean Giraud, que Giraud era francés o belga, ahora tengo la duda, no lo sé. Es francés. Francés, ¿no? Que luego se convierte en Moebius. Entonces, es curioso que algunas de las mejores series del oeste pues las han hecho franceses, ¿no? Como es el Teniente Blueberry. Y entonces, bueno, yo espero que
que este libro siga funcionando, que por lo menos se agote la segunda edición para que mi editor no tenga pérdidas económicas. Ya haber vendido en 2 meses 1000 ejemplares, tal como está el mercado, casi se puede considerar un éxito. Luego pasan cosas misteriosas como lo que ha sucedido con El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que se editaron 2000 ejemplares inicialmente y ya van por 400.000, ¿no? Yo, en fin, ella misma no se lo esperaba, ¿no? El éxito es una cosa, evidentemente con mi libro no va a suceder eso, pero bueno, yo me conformo con la trayectoria que lleva hasta el momento. Ahora me han entrevistado en Zenda, que va a aparecer en breve la entrevista, y ir a la Feria del Libro. Pero bueno, yo lo que sí estoy abierto, preguntas que me queráis hacer, cosas sobre... Ha dicho Antonio que por Sí. fin fue Luis Alberto quien te lo presentó en Madrid el otro día. Efectivamente, Conociste ya. conocí a Luis Alberto no físicamente, porque en el momento en que presentó el libro estaba lo del Omicron y él estaba muy preocupado todavía. Y entonces el acto que iba a ser presencial en la Casa Sefarad, donde tenemos una amiga común, Esther Bendal, pues al final se hizo por Zoom. Está colgado en YouTube. En YouTube puedes ver nuestra conversación. Y bueno, pues a Luis Alberto, que yo había hablado con él pues a través del teléfono, esta vez pude hablar a través de la pantalla, me causó la misma impresión pues la de un perfecto caballero, que por cierto en el mundo de la literatura también hay mucho granuja, todo se ha dicho, mucho sinvergüenza y mucha persona con muy mala idea, ¿no? Entonces aquí encontrar buenas personas es muy gratificante. Otro lo es Antonio Muñoz Molina, al que también aquí entrevistamos. Y Pérez Reverte, a pesar de que tiene así un carácter y un temperamento fuerte, también es una persona noble, ¿no? Me omito el nombre de las personas, de los villanos, que los hay. Un escritor muy conocido, hace poco me contó un chico joven que tiene una revista estupenda en Navarra y que le llamaron para hacerle una entrevista, y así como por ejemplo Sabater también le habían llamado, encantado. Pues un escritor muy conocido de estos que ha vendido muchísimo, le dijo, no se os ocurra molestarme para estas cosas tengo un agente, yo no pierdo el tiempo con... Entonces, bueno, la vanidad y la egolatría es uno de los grandes defectos de los creadores. Dicen que Hergé a veces también era muy frío y que podía ser una persona terriblemente distante, ¿no? Que más de una vez se acercó a un niño y le trató de una manera gélida, ¿no? Hay veces que lo mejor es no conocer a los autores de las obras que admiras, porque te llevas unas desilusiones tremendas, ¿no? Pero un escritor que es una figura pública, yo creo que debería esforzarse en estar un poco a la altura de su fama, ¿no? Y no permitirse determinados desplantes, ¿no? A fin de cuentas, el reconocimiento que obtiene, yo creo que se convierte también en una obligación, por lo menos de cortesía, hacia sus lectores y hacia los otros en general. Pero bueno. Te ha faltado decir, Rafael, que en tu libro hay una parte dedicada al arte del dibujo, también dentro de la ficción, una entrevista que tienes con el propio Hergé y hablas de que él quería ser pintor, ¿no? Y de sus influencias. Y al lado justo he visto que una reflexión tuya, que necesitamos mitos, ¿no? Necesitamos mitos, siempre necesitamos mitos. La crítica de Hergé, ¿no? A las revoluciones sudamericanas, que se le quita Tapioca y quitan una revolución los castristas, otros ponen a otro, siguen igual siempre. Sí, necesitamos, yo diría más que mitos, aunque digo mitos, ejemplos, ¿no? Que es una cosa que ha dicho aquí en España Javier Goma. Entonces yo creo que ahora que hablábamos de villanos y de personas que te decepcionan cuando las conoces a pesar de su fama, pues está muy bien que haya personas ejemplares, ¿no? Y que nos sirven de modelo. Entonces cuando piensas, yo qué sé, en la Alemania nazi, dices, por Dios, que allí solo había canallas. Y se te viene a la mente, pues, Sophie Sol, por ejemplo, ¿no? Los hermanos Sol. O te viene a la mente, por ejemplo, en Polonia, Irene Sendler, una enfermera que salvó a 2.500 niños en el gueto de Varsovia. Yo creo que menciono los dos, ¿no? En el libro. Y entonces sí es cierto que necesitamos ejemplos, y Tintín también es un ejemplo porque inculca ciertos valores importantes como son la lealtad, como son la amistad. Y luego en cuanto a lo del dibujo, sí, yo me leí varios libros donde aparecían pues las preferencias de Hergé en cuanto a sus pintores preferidos. Citaba a Ingres, que era como su gran referencia, y también su gran amor al arte contemporáneo, ¿no? Bueno, él luego fue amigo de Andy Warhol, a Lichtenstein, que también le conoció, y él intentó realizar una carrera de pintor serio. Se convirtió en discípulo de un pintor de abstracto, no recuerdo ahora el nombre, pero de calidad.
y después de 30 óleos descubrió que no aportaba nada original. Pues eran cosas correctas, bonitas, agradables, y él tuvo la honestidad de dejarlo, ¿no? Y al mismo tiempo él dijo, yo solo pinto monigotes. Yo en realidad lo que hago es arte menor. O sea, no pretendo que se me ponga a la altura de Caravaggio ni de Leonardo, ¿no? Y me parece esto un gesto muy honesto, ¿no? Porque ahora mismo yo hace poco he publicado un artículo poniendo a parir Motomami, el último disco de Rosalía, que yo, bueno, no es que sea un gran conocedor del flamenco, como es Ana Antonio, pues había escuchado su primer disco dedicado a la muerte y me había parecido interesante, bonito, sale con este guitarrista que no recuerdo el nombre, y luego pues había el segundo disco, pues bueno, pues todavía se podía soportar, pero este último, bueno, ya es el reggaetón, con estos vídeos donde aparecen chicas de motos de gran cilindrada meneando el trasero en un alarde de vulgaridad insoportable, ¿no? Y hay gente que, bueno, me decía que esto estaba, que Rosalía era la Bach, el Mozart de nuestro tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante preservar la distinción entre arte mayor y arte menor. Tintín es arte menor, pero el arte menor en sí mismo también es importante. Pero claro, cada uno hay que colocar a los Beatles, no se les hubiera ocurrido compararse con Bach, por ejemplo, ¿no? O decir que sus temas tenían el mismo mérito artístico que las sinfonías de Beethoven. Y bueno, pues Hergé intentó una carrera como pintor serio, no le funcionó, lo hizo de una manera tardía y lo abandonó. Pero mientras tanto, pues bueno, él fue un gran conocedor del arte moderno y él tenía una colección importante de obras de vanguardia y de todas cogió un poquito, ¿no? Esta influencia del arte moderno se aprecia en Tintín y el arte alfa. Lo que pasa es que este álbum pues no se llegó a terminar, se ofrecieron también a concluirlo, pero una vez más la Fundación Hergé, que no le interesa nada más que el dinero, se opuso, ¿no? Pero hubiera sido interesante que acabara Tintín y el arte alfa, porque ahí se veía que era un álbum distinto, ¿no? Donde él estaba incorporando a su dibujo su fascinación por el arte moderno. Algo que sí se aprecia, por ejemplo, en Moebius, ¿no? Antiguamente Girón, ¿no? Pero él, pues bueno, sigue teniendo un dibujo muy clásico, que se mantiene, se va depurando cada vez más, y yo creo que alcanza la madurez desde el punto de vista visual en el asunto Tornasol, que tienes ahí al lado de tus amigos peludos, de tus corgis, y el asunto Tornasol probablemente yo creo que es el álbum más logrado. Él además utilizó técnicas que no había empleado en otros álbumes e hizo algo que no había hecho hasta entonces, que es viajar a los escenarios que iba a retratar. Porque como yo, pues bueno, hasta entonces había basado la documentación y no había ido a los sitios, y en cambio con el asunto Tornasol, pues sí quiso desplazarse. Está descrito el aeropuerto de Zúrich y él estuvo allí personalmente en Zúrich. Y yo creo que es uno de los, también de los grandes álbumes de la serie y que además toca un tema que hoy en día es de mucha actualidad, que es el tema de la Guerra Fría. De hecho, la República de Borduria pasa de ser una república pro-nazi a convertirse en una república stalinista, que es algo que sucedió con los países del este de Europa. Y en ese sentido, hay una cosa muy importante que yo destaco de Hergé en el libro, y es que Hergé ni le gustaba la Unión Soviética, pero tampoco le gustaban los Estados Unidos. Él lo que reivindicaba era una Europa democrática. Él le gustaba vivir en una monarquía parlamentaria, con libertades, y él hubiera soñado pues, con una Europa fuerte, con una política propia, que no viviera a la sombra de Estados Unidos, ni por supuesto que bajo la amenaza de la Unión Soviética. Ahora mismo yo creo que él estaría desolado, ¿no? De ver que en la Unión Soviética pues hay una especie de un psicópata como Putin, y que por otro lado Estados Unidos también no deja de expandirse hacia el este con bases sin ocultar pues, sus intenciones imperialistas, ¿no? Y mientras tanto Europa, que debería ser una alternativa democrática sólida, no se ha convertido más que en una especie de humo, fantasma, no tiene prácticamente identidad. Pero Hergé pues, era un señor conservador y era un europeísta convencido. Ahora que hablas del asunto Tornasol, está ya George Martin, me parece. Sí. Bueno, como luego es que en los álbumes no aparecen en los títulos de crédito, no, ya, claro. Es una lástima y no se sabe muy bien, pero sí que, por cierto, Martán, a mí me gusta mucho Alix, es un cómic que durante mucho tiempo en España era inencontrable,
nada más que habían sacado 5 títulos, se llegaron a vender por 1.000, 1.500 euros un álbum, porque eran hasta que la editorial Netcon 2 editó todos. Sacó, yo los compré, ahora se han vuelto a votar, ¿no? Y también es otra serie que la verdad es que merecería la pena. Yo le quiero dedicar algún artículo en el español, ahora voy a dedicarme a escribir sobre cómic durante un tiempo. Estoy escribiendo un artículo sobre Lucky Luck para el próximo martes. Y Martán pues es también un gran dibujante, ¿no? Es una gran historia. Yo destacaría de la serie de Alex El último espartano. Me parece que es una auténtica obra maestra. Yo no sé si alguien lo ha leído. Yo lo leí en... ¿Sabes que se sigue tengo haciendo? muy poco recuerdo. Tras la muerte de Martin, se sigue haciendo. Yo creo que tengo 35 álbumes ya. Sí, se sigue haciendo y se acaba de publicar uno hace poco. Sí, vamos, cuando sale lo compro sistemáticamente porque me encanta. Yo creo que han aparecido a 5 o 6 colaboradores póstumos, evidentemente, pero que siguen en su línea, tratan de mejorar, porque él era un poco torpe a veces, ¿no? Pero era muy preciso siempre en los detalles. O sea, lo que es la reproducción del antigua Grecia y Roma, eso lo cuida mucho. Y estos modernos lo están haciendo. Y además sacaron otra serie que se llama Alex Senator, Sí. la conocerás, Sí. que ahí ya va no solo con dibujos, sino también jugando con Photoshop y cosas así. Y luego tiene un alumno suyo, que es el que ha hecho Murena. No sé si te suena Murena. No. Otro belga, Dalby. El primero que salió fue en el 98 y murió en el año 15, cuando iban por el 8. Es una historia que sucede en el primer siglo después de Cristo. O sea, Nerón, todo eso, el incendio y todo. Y hay un señor Murena, se llama así, que es compañero de Nerón. A veces me acuerdo de la vida de Brian, no tiene nada que ver, pero Brian es el contemporáneo de Jesús, pues hay un Murena que es contemporáneo de Nerón y es una copia de él, por así decir, ¿no? Pero es un gran héroe y ahí también han afinado mucho en lo que es la reproducción de vestidos, situaciones. Está inspirado por Gladiator y otras películas de romanos que han salido en estos últimos 20 años, ¿no? Pero es muy buena la serie, si te interesa. No sé si habrá traducido al castellano. ¿Cómo se llama, me has dicho? Murena. Murena. Es dentro de lo que hay, porque es que aquí cada semana salen 3 o 4, dentro de lo que hay es lo mejor que se ha hecho sobre el mundo antiguo. Y es en la línea de Jacques Martin. Bélgica debe ser el paraíso para los amantes de los cómics. Sí, y a mí me preocupa... Tienes que venir. Me preocupa el desinterés que hay de las nuevas generaciones hacia estos cómics que para nosotros han sido tan importantes, ¿no? De hecho, hay seguidores jóvenes de Tintín, pero son muy pocos. Yo hace poco estuve con Rafael Balanzá, que es un escritor, su hijo de 17 años lo leía y le gustaba, y en el encuentro anual de la Asociación Mil Rayos, pues había algunos chicos de 20, 21, pero eran, pues yo que sé, de 150 había 3 o 4. También había muy poca presencia femenina, ¿no? Yo recuerdo que solamente de los 60 ejemplares que firmé, solo 4 o 5 eran mujeres. Por cierto, una de ellas, absolutamente encantadora, iraní, y que se presentó como Dita Castafiore. Yo me llamo Dita Castafiore. Entonces le dediqué, además tenía toda una cara de iraní, y me estuvo contando con mucho humor que ayer era imposible vivir, ¿no? Porque no había libertad, ni había... Pero es triste también que, bueno, Polus al parecer considera que con 58 años soy un adolescente. Yo, para una persona de 20 años, todo el que tiene más de 40 es un carcamal, ¿no? Todo da igual, que no sé si Polus tú a lo mejor tienes 5 o 6 años más que yo, o los que sean, o algo más. Bastantes más. Tengo 73. 73. Bueno, pues a los ojos de una chica de 20 años, tú y yo indistintamente somos 2 carcamales, ¿no? La diferencia no. Y lo que me apena es ver cómo, pues, lo que han sido los mitos de nuestra generación podrían caer en un relativo olvido. Yo no sé en qué situación va a estar ya, pues eso, Lucky Luck, que ya es muy difícil encontrarlo en España. Pasará algún día con Tintín, no parece probable, pero desde luego no despierta el interés que antes, ¿no? Antes Tintín, cuando yo era un adolescente, sus álbumes eran, vamos, algo... Primero eran muy caros. Para la España de los años 60, 70, salvo familias con un buen poder adquisitivo. Mi padre, mientras vivía, tenía un buen sueldo, pero como falleció
cuando yo era muy pequeño, mi madre se quedó con una pensión, en aquella época las mujeres no trabajaban, entonces mi madre tuvo que elegir entre comprarme, y me compró ya los de Tintín, ya era un esfuerzo económico, pero claro, no pudo comprar otros, y era en cambio pues estos álbumes que eran un acontecimiento para cualquier niño de nuestra generación, pues Que sí, menos, están ahí menos mal ocupando un lugar que marginal. menos mal que salían poco, Ah, sí. que eran, que Claro. si se hubiera sacado uno cada año, madre mía. Ah, claro, yo recuerdo que eran, claro, el Jabato, el Trueno, que eran inferiores en calidad, pero eran económicamente más asequibles, que Claro. mi madre me lo compraba, me compraba el Gran Pulgarcito, o me compraba estas versiones de Bruguera, joyas literarias, ¿no? Como El Señor de Balantrí, y yo los conservo todos. Mi madre nunca me tiró nada. Tengo hasta el número 1 de Super Mortadelo, ¿no? Que es una cosa... Y tengo que decir que a mí lo único que nunca me ha llamado la atención ha sido, bueno, el manga, hay cosas que no me gustan, y luego los Marvel, no sé por qué no me entran, ¿no? Es algo que me parece, tal vez porque no lo había en nuestra infancia, pero no he llegado a sentirme atraído por ese mundo que es tan popular en Estados Unidos. Curiosamente, en Estados Unidos tampoco ha tenido éxito Tintín. A mí, por cierto, la película que hizo Spielberg me gusta, me parece una película... a Román también dice que sí, pero ha tenido detractores. La pena es que Spielberg, como allí no tuvo mucho eco, no ha continuado. Y a mí me hubiera gustado pues ver la segunda parte, que se quedó abierta, ¿no? Pues Rafael, yo ahora que vas a que estás escribiendo sobre cómics, una cosa que me vengo observando, quizá porque también será vanidad, fue mi experiencia, pero hay no pocos escritores y no pocos amantes de la literatura, sobre todo de nuestra generación, y yo no sé si más jóvenes también, que empezaron leyendo cómics y que han seguido leyendo cómics. No estoy diciendo que sea, o hemos seguido leyendo cómics, pero esto es algo, y los que sois profesores y demás, que porque hay una cierta, en fin, mirarlo por encima del hombro, y es verdad lo que has dicho, que es menor, bueno, en la medida en que sea menor, pero a mí me parece que es una cosa muy que ha sido estupenda para llevar a la cultura en todos los sentidos, ¿no? Que muchos lectores de cómics han pasado a ser lectores también de otras cosas. Yo no sé cuándo empezó eso, ¿no? En qué momento histórico, pero... Bueno, está, por ejemplo, Corto Maltés, que es otro cómic espléndido, ¿no? Y que también ha servido de vestíbulo de entrada al mundo de la literatura. Hombre, yo a la hora de distinguir entre arte menor y arte mayor, yo escucho muchas veces a los Beatles, me encantan los Beatles, ¿no? Y todos Bueno, los es que, ¿cómo no? me gustan muchísimo, pero el Si Love You, Yeah, Yeah, no se puede comparar con la tercera sinfonía de Beethoven. Entonces, yo creo que no es ofensivo, ¿no?, establecer esa distinción, sino simplemente es poner a cada uno en su lugar. Es como si alguien que es aficionado al tenis piensa que está a la altura de Rafa Nadal porque en su casa juega bien con sus amigos. Entonces yo creo que el mérito, el trabajo, el esfuerzo, el talento también tiene que tener reconocimiento. Yo, pues, bueno, yo publico 5 libros, pero yo no me considero Borges, ¿no? O sea, es más, considero que estoy años luz de él. Yo creo que hay que tener también humildad y poner, y desde luego, y sobre todo, es que no son mundos que se repudien, sino que son mundos complementarios. Claro. Lo importante es que cada uno pues ocupe su espacio, y a mí hay veces que no me apetece ponerme a escuchar a Mahler, me apetece ponerme a escuchar a Bob Dylan y disfruto más con Bob Dylan. Pero, por ejemplo, a mí no me pareció sensato que le dieran el Premio Nobel de Literatura, porque yo creo que no tiene que estar en el mismo club que William Faulkner, por ejemplo, ¿no?, que es un gran escritor, o que Octavio Paz. Bueno, esto es un poco impopular, hay gente que me pone a parir por decir estas cosas, ¿no? Bueno, Rafael, hicimos aquí un encuentro justo con Román García sobre Bob Dylan y hablamos de eso, del Premio Nobel de Literatura. Sí, bueno, a mí me gusta mucho Bob Dylan y le escucho muy a menudo, pero no creo que, en fin, si pensamos que el Nobel está reservado para autores con la altura ya de un gran clásico, pues me parece absurdo, ¿no?, meterlos en el mismo saco, porque es que juegan en ligas diferentes, ¿no? Entonces, lo cual no significa que yo considere que tengo la razón, ni pienso, ni miro con desdén a los que opinan de otra forma, pero desde mi punto de vista, yo creo que es innecesario mezclar estas cosas, ¿no? Que hay un momento para escuchar la canción de la Tierra de Mahler y hay un momento para escuchar a los Rolling Stones. Y son obras que desempeñan una función diferente y que te proporcionan unas sensaciones distintas. Y que es muy necesario que exista esta diversidad,
porque tenemos necesidad de todas estas cosas, ¿no? De escuchar a Bob Dylan en un momento determinado y en otro momento coger La tierra baldía de T.C. Eliot y ponernos a leerla, ¿no? Entonces, pero bueno, es un debate muy espinoso y que además ya enseguida te acusan de elitista, de burgués, de reaccionario, etcétera. A mí, como me han insultado las redes sociales tanto, yo ya casi le he cogido como afición a que me insulten, ¿no? Casi me he hecho adicto a los improperios, ¿no? Porque me han hecho linchamientos desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Hace poco está bien. la tomaron conmigo los de Vox, porque me parece que tienen un discurso repugnante y bueno, me estuvieron... Luego, como he estado criticando a la OTAN por acercarse a los países del este, también me han dicho que si yo era un esbirro de Putin, ¿no? Y que era un... Entonces, bueno, pues yo qué sé. Otra vez dije que me gustaban las corbatas y el silencio de una iglesia y también me estuvieron llamando... El insulto que más repetían hablando de la edad era polla vieja. Eso parece un insulto. Polla vieja era lo más... Y otro insulto... ¿no? Polla vieja y otro insulto. Puedes contestarle con los insultos del Capitán Mado, que también tenía lo suyo. Y polla vieja, y otro insulto que yo no conocía, que es el de boomer, que son los que nacimos en la generación del baby boom, por criticar a Rosalía, ¿no? Y entonces, pues, han llegado a retuitear un tuit mío 500 perfiles para insultarme. Entonces, pues bueno, esto cada 2 o 3 meses me sucede. Y ya llega un momento en que es que te pones a leer los insultos y es que resulta hasta divertido, ¿no? Pues una cosa, pero claro, no tienen el talento de Haddock. O sea, Haddock es un maestro y debería haber entrado en la Real, no sé, bueno, en la Academia de la Lengua Francesa, ¿no? Por la aportación que ha hecho al idioma. O el premio Nobel de los insultos. Creo que influyó el escritor, ¿no? el español. Perdón. Sí, sigue. No, quería decirte, Rafael, que antes te referiste cuando Hergé quiere estudiar pintura, que admira a Warhol y a otros. Y es que tengo precisamente, leí la semana pasada este libro, que no sé si conoces. No. Bueno, y dice que empezó en el año 63, hasta el año 63 él había coleccionado muchas obras, ¿no? Y en el año 63 ya se puso a pintar. Y el pintor que buscó es Louis van Lint, es el que habrías leído. Sí. Esto pues lo dice Sadoul en su biografía, ¿no? Sí. Yo cogí otros Sadoul, no fue este, pero sí, es una de las obras. En la mano. Sí. Ese es una obra de su colección. Sí. O sea, coleccionaba cosas raras, ¿no? Abstracto, sí. Muy raro. Yo creo que es como unos imperdibles en un lienzo. Tiene cosas muy curiosas. Yo tenía un libro que habla de Tintín desde el punto de vista formal y bueno, que está todavía, ya está descatalogado, pero se puede comprar de segunda mano, ¿no? Y tenía Luchos Fontanas en su colección, que sabéis que son los cuadros rajados, esos tan... Sí, no, era verdaderamente con un coleccionista de obras importantes de la vanguardia, de los 60. Un apunte del Guernica, pero le resultó muy caro. Por eso no lo compró. En cambio, se gastaba mucho dinero en coches deportivos. Le gustaban mucho los coches deportivos y tuvo un accidente muy gordo, por cierto, también. Y bueno, la verdad es que él es una persona interesante porque se nota en las entrevistas con Sadoul que es un hombre inteligente, ¿no? Sí. Pero vamos, no tanto un hombre ejemplar, pero como ya dijimos antes, pues bueno, la ejemplaridad la dejamos para Tintín, Eso. tan, ¿no? Imagino que para un belga oír Tintín tiene que ser raro porque es tan, ¿no? Como se dice, polvos, ¿no? Tan. Yo creo que también la ejemplaridad hay que dejarla para Milú. Milú, y yo creo que tan ejemplar como Tantán. Bueno, habéis citado antes a Gomá con la ejemplaridad. No puedo dejar de decir que el otro día fui a ver su obra de teatro, Cansarme contigo, y es una obra, hablamos ahora de los distintos niveles, es una obra de entretenimiento, un poco más, tiene muchas cosas propias de Gomá, pero es muy divertida porque es una especie de risa sobre los excesos de la ejemplaridad, ¿no? Si paséis por Madrid, bueno, creo que va a circular por el resto de él me la envió, yo la tengo dedicada porque él hizo el prólogo de mi tercer libro, Peregrinos del Absoluto, y ahora vamos a sacar pues en septiembre una colección de 10 ensayos cortos sobre distintos temas. Yo hablo sobre la violencia y también la presentación la hace Javier Gomá.
Qué bueno, estupendo, Javier Javier. Goma es una persona absolutamente encantadora. Yo con él Lo tengo por amigo, vamos, un tipo de primera. yo he comido con él un par de veces, he estado en la Fundación Juan March con él en su despacho, que tiene un maniquí que es muy gracioso ver el maniquí ahí al lado de su mesa. Y sí, la verdad es una persona, además, un caballero que recuerda a la generación de Julián Marías, ¿no? Pues este tipo de caballerosidad un poco arcaica que yo agradezco tanto y que me gusta tanto, ¿no? Y que ya por desgracia escasea. A mí me gusta mucho Gomá como pensador. Y esto él me dijo que no había sido un gran lector de Tintín, lo cual me resulta un poco decepcionante, pero bueno, no hay nadie perfecto. Yo le regalé mi libro y le animé a que leyera, no mi libro, sino que leyera a Tintín. Y sí es cierto, por ejemplo, a Tintín, bueno, hay gente que le ha acusado, hablando de ejemplaridad, a sus aventuras de machismo, ¿no? De que solamente hay un personaje femenino, bueno, hay otros menores, como su portera, la señora Mirlo, que aparece ahí muy poquito, Irma, la ayudante de la Castafiore, pero la Castafiore a mí no me parece un personaje negativo. Hay mucha gente que dice que sí, y bueno, lo que pasa es que a Hergé no le gustaba la ópera y además le gustaba reírse de Jacobs, que había sido barítono. Entonces aprovechaba cualquier momento para ridiculizar la ópera, ¿no? Pero es cierto que ella es una amiga fiel y leal que ayuda siempre a Tintín, por ejemplo, cuando están en el asunto Tornasol, en la República de Borduria, le esconde, le protege del coronel Sponz. Entonces yo creo que ella desde el punto de vista ético, tiene un comportamiento absolutamente irreprochable. Qué bueno. Pero hay gente que dice que Pero no. yo sé que Antonio está cerrando porque ya llevamos el tiempo, pero no quiero dejar de decir por esto que de las mujeres y por la anécdota que has contado tan bonita de la iraní, que fue de las pocas mujeres que fueron, ¿no? a pedirte que dedicases el libro y que se identificó con un personaje de cómic también, un cómic que seguro muchos conocen, pero para los que nos vean me parece una delicia y una maravilla y un ejemplo de cómic más muy contemporáneo, que es Persepolis de Marjane Satrapi. Es una maravilla para contar lo que pasó en Irán y la transición, también lo que te dijo esta chica, que no se puede vivir, con una modernidad y con una gracia para contar algo tan dramático realmente extraordinario, y yo creo que merece mucho la pena leerlo. Esperemos que es un gran cómic, que no le pase, no creo, lo que a Maus, que en Tennessee lo han prohibido, porque han dicho que incluía, pues salían desnudos, sexo y algunas ejecuciones, ¿no? Esta especie de puritanismo imbécil, ¿no?, que está invadiendo el mundo y que, por cierto, ya que vamos cerrando, pues ha llevado a que a Tintín lo quemen en la hoguera. En Canadá, pues varios colegios católicos han quemado pues ejemplares de Tintín, han quemado también de Lucky Luke, han quemado también, no sé, de algún otro más, Asterix también, y siempre con el argumento de que tiene contenidos machistas, racistas, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora hay un auge de la extrema derecha que a mí me preocupa muchísimo. Esperemos que no gane Le Pen las elecciones en Francia, pero también hay una izquierda demagógica que con esto de la corrección política está pues promoviendo actitudes muy estúpidas, ¿no? Que no hacen más también que alimentar a veces al otro lado, ¿no? Pues bueno, ya tenía una cosa, que es sensatez, y también la tiene Tintín. Tintín es muy sensato. Y yo creo que el mundo necesita esa cualidad, sensatez, sentido común. Sin duda. Sin duda, yo creo que una de las cosas que decía Hergé o Tintín era que los pueblos debían conocerse mejor, ¿no? Sí, o sea, que en realidad no era un colonialista, era más bien eso se ve. integrar a la gente en el mundo pacifista y que se conozcan todas las culturas. La historia bonita de lo de Hergé y su amigo chino, ¿no? Lo de Exacto. la historia famosa de cuando se supo que iba a escribir una historia sobre Oriente, que le escribió San, ¿no? El nombre real. El personaje es Chan, pero en realidad se llama Han, y que era un estudiante chino de Bellas Artes, que estaba católico, que estaba con una beca en Bélgica. Y allí, a través de un sacerdote, le dijo: por favor, si vas a escribir sobre China, no te dediques a poner tópicos, o sea, que no aparezcan con la coleta, que eso era un signo en la edad manchú. Y entonces él se documentó y Chan, pues entre otras cosas, hizo pues los letreros, y fue la única vez en que Hergé le ofreció a otro aparecer en el título. Le dijo que si quería, y Chan declinó. Zan reclinó, luego pues, bueno, se separaron. Zan, que era escultor, acabó en un campo de trabajo durante la Revolución Cultural, y luego ya al final de su vida pues pudieron reunirse en un encuentro muy emotivo
porque ya hizo todas las gestiones necesarias para que pudiera viajar a Bélgica y luego le concedieran la ciudadanía francesa. Pero lo cierto es que lo que ha mencionado Antonio aparece en El Loto Azul, cuando Tintín salva a Chan. Chan le dice: ¿por qué me has salvado? He oído que todos los occidentales son malos. Y Tintín le contesta: es que los pueblos se conocen mal. También a mí me han dicho que los chinos son todos crueles y depravados. Paulus nos está enseñando... Cuando viene a Bruselas. Ah, efectivamente. Ya mayor. Y que, por cierto, estaba ya enfermos los dos. Estaba ya enfermo de cáncer. Hergé, que sería lo que le acabaría matando, ¿no? Que murió, me parece, en el año 84. Esta es la foto que tienen cuando él está aquí de estudiante. Efectivamente, sí, esa foto es muy conocida, sí. Una foto muy bonita. Bueno, fueron muy amigos, que eso sí, se ha subido Chan a un escalón para que no se note la diferencia de estatura. Aquí tienes el Yeti. Sí. Ah, sí. Con Haddock. Sí. Ya te digo, estuve leyendo la semana pasada sin saber que te iba a ver ahora. Estaba leyendo yo este libro y Pues aquí, cuando van a París, firmando los dos. Sí, estas imágenes yo las he visto. Sí, es como Cervantes, ¿no? Parece que en la segunda parte del Quijote aparece Cervantes criticando, ¿no? Al otro, ¿Quién va a recibirlo? Quijote. ¿Quién va a recibirlo? Claro. Esta señora. A ver, sí. Fabiola. Ah, Fabiola, es que se ve pequeñito, no veo aquí, no sé, no se agranda. Que eso se... Es que fue un gran acontecimiento, entonces fue la reina a recibirlo. Claro. Pues nada. Muy bien, pues yo recomendaría, aparte de las obras de Dumas, también un gran filósofo, que admiramos. Tienes que invitarlo. Recomiendo, exacto, sí, Retrato del reportero adolescente, un paseo por el siglo XX, de Rafael Narbona. Y dentro de poco sacarás una nueva obra sobre filosofía, creo. Sí, bueno, antes, ya que he enseñado el libro a Antonio, voy a hacer una cosa muy fea, y es animaos a que me hagáis publicidad para que se venda el libro, sobre todo porque no me voy a hacer rico, por cada ejemplar me llevo unos 2 euros, pero sobre todo es para que la segunda edición no se quede en un almacén, ¿no? Que a mí es una cosa que me preocupa. Me gustaría que ya que la editorial ha apostado y ha sacado otros 1000 ejemplares, pues nada, si tenéis la oportunidad, decís, es un libro estupendo, y a ver si el libro... Yo pienso que hay que apostar por el libro, ¿eh? No, bromas aparte, ahora mismo a mí me escandaliza que vender 1000 ejemplares sea prácticamente una hazaña, ¿no? Y cada vez las tiradas se hagan más cortas, ¿no? Entonces, yo creo que los que nos dedicamos a esto tenemos que impulsar la circulación del libro, porque es un bien de primera necesidad. En cuanto al proyecto que mencionaba Antonio, después de esto he firmado un contrato con De Bolsillo, el grupo Penguin, se puso en contacto conmigo, lo cual estuvo muy bien, y entonces me dijeron que querían un libro que fuera un ensayo sobre el humanismo, y yo, pues después de darle varias vueltas, y pensé que, bueno, en convertirlo en una historia de la filosofía contada desde el punto de vista del optimismo. Entonces, está planteado un poco como el libro de Tintín. Yo me incluyo como personaje, un profesor que da clases en un instituto del sur de Madrid, en un barrio obrero, que es lo que yo hice durante 25 años, y que les va contando a sus alumnos la historia de la filosofía y destacando, no hablo de todos los autores ni de todas las ideas, pero voy destacando esas ideas que nos ayudan a encarar la muerte, las pérdidas, el fracaso, y esas ideas al mismo tiempo que subrayan la belleza de la vida, la esperanza, la felicidad. Porque yo estoy harto de filósofos pesimistas, ¿no? En el libro hay villanos que son Schopenhauer, Cioran, ¿no? A los que... Gomá también es optimista, ¿eh? Gomá, de hecho, me animó mucho a escribir este libro, y bueno, lo tendré más o menos, va a ser un libro largo de unas 500 páginas y estará, bueno, terminado más o menos por la mitad, y la idea es que tiene que estar terminado en septiembre, porque me van a hacer una tirada de 6000 ejemplares, que es una cosa... porque quieren que el libro... Yo he intentado un poco miserablemente copiar también la estrategia de Irene Vallejo, hacer un texto divulgativo, asequible, elegante, emotivo. Irene Vallejo, antes de publicar El infinito en un junco, estaba muy desanimada porque nunca había vendido más de 1000, 1500 ejemplares, y de repente, pues bueno, pegó este pelotazo. Ojalá a mí me pasara algo semejante, ¿no? Porque un escritor vale lo que vende.
Hasta que vendes mucho nadie te hace caso, eres un paria, las cosas como son. Y el que diga lo contrario no es sincero. Y luego, Yo digo lo contrario. eres un paria a nivel ni las editoriales, nadie te hace mucho caso. Y luego he firmado un contrato, luego se puso en contacto conmigo la Esfera de los libros para pedirme que escribiera un ensayo sobre los no alineados, sobre la Tercera España, sobre Chávez Nogales, sobre Besteiro, sobre Ortega. Y entonces, pues bueno, cuando acabe en septiembre, pues tengo además desde septiembre a junio del 2023 para terminarlo. O sea que ya tengo libros, me han pagado anticipos, cosas que nunca habían hecho hasta ahora. Bueno, sí, con Peregrinos me dieron un pequeño anticipo, pero no me han pagado un anticipo más en condiciones y claro, escribo un poco con fechas. Eso también te crea un cierto estrés, ¿no? Pero yo esto lo veo como un paso hacia la profesionalización de la escritura en mi caso, ¿no? Yo creo que un escritor también es un profesional y me parece que está muy bien ganar dinero con esta actividad. No hay por qué vivirlo como si fuera, insisto, hasta que consigues, a Irene Vallejo tenía un pequeño prestigio, pero era una autora que muy poco conocida. Al final, hasta que vendes mucho o vendes ni las editoriales, ni los periódicos, ni la sociedad te hace mucho caso. Vivimos en una economía de mercado. Eso también se refleja en el libro como mercancía. No es bonito decirlo, pero es honesto. Yo creo que es la realidad. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Rafael. Ahora voy a detener la grabación y seguimos hablando de Tintín, de tu libro, de los álbumes que tiene Polus. A mí que ha dicho que íbamos a verlo, pero son secretos allí. Y seguimos con más historias. Y de nuevo darte las gracias a ti, a Paulus, a Román Gil, a Román García, a Antonio Martínez, que no ha podido, me ha estado diciendo, y a Antonio, que se ha ido de Almería. Voy a detener la grabación y no os vayáis.